Esta mañana le estoy dando los buenos días, la bienvenida a Rosana Cortazo, consejera docente en el Consejo de Formación en Educación. Tenemos el gusto de contar con su columna Catalejo Educación. Mirá qué título anunció, va a compartir esta mañana. Crónicas anunciadas. Hago un juego de palabras. ¿Cómo anda, Rosana? Buen día, bienvenida. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Bien, lo más bien, por suerte. ¿Cómo está previo al 1 de mayo? Bien, sí. Contenta Bueno. de celebrar otro 1 de mayo, distintos, pero bueno, será acá en casa, en familia. Me parece bien. Crónicas anunciadas. Sí, crónicas anunciadas. En programas anteriores nosotros habíamos señalado, bueno, tratar de ver con este catalejo más allá de la pandemia. A su vez, en el catalejo pasado hablábamos de las dualidades en las que estábamos inmersos, y en eso realizábamos algunos análisis sobre la no toma de decisiones y el no asumir la responsabilidad que el actual gobierno tiene en definir las autoridades. Y en el presente se sigue realizando definiciones que vienen como engrajeas. Se nombró la semana pasada al 2 del Codicen. Teníamos nombrado a fines de marzo al 1, ahora se nombró al 2, pero no al 3. El 1 y el 2 de Codicen, con la antigua 3, es decir, una consejera que estaba del periodo anterior, renunciante en el día de ayer, con el voto de uno de los consejeros electos por los docentes, votaron a los integrantes de los consejos primaria, secundaria, UTU y formación en educación. Pero de formación en educación votaron al 1 y al 2, al 3 tampoco, al 3 no. Sumado a esto, los dos designados para el Consejo de Formación en Educación asumirán el martes como nuevos consejeros. Y como lo señalé con anterioridad, y esto no tiene nada que ver con cuestiones proféticas, la transición fue declarativa, ya que al presente, en el día de ayer, recibieron documentos e información, y el próximo martes se va a dar el acto oficial de asunción. Estas situaciones se afirman en la idea de que es imprescindible la presencia de representantes de los estudiantes, de los docentes y, ¿por qué no?, de los egresados, que permitan orientar líneas de acción que amparen a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, más allá de los consejeros designados por el gobierno de turno. Tantas veces se ha puesto en tela de juicio la gobernanza de la educación por la presencia de sus actores en ella, es decir, por participar en ella los electos por los docentes, y en este escenario somos claves. Por otro lado, el jueves pasado se presentó al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración. Con lo que refiere al capítulo o a la sección de educación, nos podríamos preguntar cómo es posible señalar que hay urgencias en la educación que deben ser transmitidas y resueltas en 60 días, y en 60 días de haber asumido este gobierno no pudo designar a todos los integrantes de la NEP. Obviamente esta es una pregunta retórica. Hay que entender que no hay nada en la sección de educación que sea urgente. Y por lo tanto, sacar estos 74 artículos del 129 al 203 es, sí, una necesidad. Más allá de expresar, como lo han expresado otras organizaciones sociales y otros actores sociales y políticos, que muchas cuestiones que están en la ley de urgente consideración no son urgentes, y en particular en el capítulo de educación es clave que no hay nada que lo sea, quiero detenerme en 3 aspectos en relación
a la sección de educación del proyecto de ley. Un aspecto es la pérdida de la autonomía en la educación pública y el dibujamiento de la educación pública y el tinte privatizador que tienen muchos aspectos. 2, me quiero referir a lo que nosotros concebimos que debe ser y no queremos una ley que haga pareceres de lo que queremos ser. Y lo tercero, que está plagado de inconsistencias, incoherencias e indeterminaciones. Todo lo estoy refiriendo a la sección de educación, porque ya con ella me es suficiente. Ya dije que son 74 artículos. Veamos el primer punto, la pérdida de autonomía en la educación pública. Sin duda, se ha expresado por muchos lados que hay una mayor concentración del poder del Ministerio de Educación y Cultura a partir de elaborar un compromiso de una política educativa nacional en articulación con la ANEP. Y a su vez, dentro de la ANEP hay una mayor centralidad del CODICEN, pasando de consejos a direcciones, y sumado a esto, la pérdida de representantes docentes en primaria, secundaria y UTU. A su vez, se queda casi en forma nominativa el rol del Congreso de la Educación. Esto es, sin duda, una pérdida de autonomía de la educación pública. Pero el tinte privatizador, yo les recomiendo, ha circulado por muchos lados, un texto que publicó el profesor Pablo Martini sobre 10 cuestiones que dan cuenta de por qué se señala esa connotación privatizadora en educación que tiene este proyecto de ley, y que de algún modo podría, en esa retórica pregunta que yo hice hace un rato, quedar medianamente respondida. ¿Por qué? Porque ahora se quitan los 10 años de docencia dentro de la ANEP. ¿Será esta la razón de la urgencia para poder designar a los que están faltando? Si no, no es entendible. Con respecto al ser y no parecer, la creación de la Universidad de la Educación autónoma, gratuita y cogobernada queda trunca. Y se nos propone la entrega de títulos universitarios a partir de acreditaciones en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, parecer, pero no ser. Tener instituciones universitarias democratiza la sociedad y se distancia de la discrecionalidad de un consejo de notables que sería quien diría que se otorgan o no títulos universitarios a la formación en educación. Esto está consagrado en el artículo 196 y realmente para nosotros reviste una gravedad importante. Después podemos señalar, como indicaba, un conjunto de inconsistencias. Si uno mira el artículo 133 y el artículo 138, en un caso dice que la educación terciaria no va a ser universitaria y en el otro te dice que la educación terciaria puede o no tener carácter universitario. Te dice en el artículo 139 y 155 incoherencias sobre el papel que juega la formación en educación. Es decir, en un momento te señala una cuestión y en otro otra. Hay indeterminaciones, no dice quién se va a responsabilizar de ciertas tareas. Y hay una gran incoherencia que también nos genera una gran preocupación, porque por un lado dice que los miembros del Consejo de Formación en Educación serán designados por el CODICEN, pero en otros apartados dice que el CODICEN tendrá 5 miembros y 2 de ellos serán votados a través de un mecanismo previsto por la Corte Electoral. Nosotros seguiremos siendo 5, dentro de los cuales 2 serán electos por los respectivos órdenes.
eso queda incoherente e indeterminado en este proyecto de ley. Como la vorágine de los 60 días en las que nos están metiendo, además de la vorágine que esta pandemia nos ha generado para repensarnos en el sistema educativo en todos los niveles, empezamos hoy una ronda de reuniones con diferentes parlamentarios. Cuando digo empezamos el equipo de la consejera docente, el equipo del consejero estudiantil, que compartió hace unas audiciones atrás la participación en este espacio, el compañero Santiago Fierro, también la Asamblea Técnico Docente de Formación en Educación. Vamos a estar yendo a relacionarnos con diferentes parlamentarios, hemos pedido entrevista y bueno, y hoy a las 3 de la tarde empezamos ese periplo a ver qué éxito tendremos. ¿Qué tal? Estaba recordando aquella máxima agarrate Catalina que vamos a galopar. Podría cerrar esta reflexión, este catalejo, estas crónicas anunciadas diciendo agarrate Rosana que van a cabalgar. Exacto. Gracias por el aporte. Bueno, nos estamos viendo en unos días. Nos estamos viendo en unos días. 1 de mayo. Arriba. Rosana Cortazo, gente, qué tiempos estos, qué historias que se vienen. Rosana Cortazo, su columna Catalejo Educación, hoy quiso titularla Crónicas Anunciadas. Le recuerdo que Rosana Cortazo integra el Consejo de Formación en Educación, es consejera por el orden docente.